Bien, Edición Nocturna está de vuelta con nuestra distinguida invitada, la ingeniera Gloria Ceballos, quien es directora de ONAMED, que es la Oficina Nacional de Meteorología. Ingeniera, ¿cuáles son las zonas más vulnerables del territorio nacional frente a la eventualidad de un fenómeno ciclónico? Bueno, lo primero es que no es solamente en la temporada ciclónica, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos lluvia provocada por diferentes fenómenos tipo vaguada, ondas tropicales, los sistemas frontales, que En cualquier pueden época del provocar, año, ¿no? exactamente, que pueden provocar inundaciones. Ya existen los mapas de vulnerabilidad que te señalan y el Centro de Operaciones de Emergencia maneja muy bien esos mapas y nosotros allá en la Oficina Nacional de Meteorología también tenemos acceso a esa información. O sea, ¿cuáles son las áreas más vulnerables? Es natural que las personas que viven cerca de ríos, arroyos, cañadas, van a ser los que se verán más afectados en caso de que se presenten las lluvias extraordinarias que provocan estos eventos. Ya los del Bajo Yuna, que generalmente eran los que siempre estaban en los medios de comunicación, las noticias sobre las inundaciones, esto se ha ido corrigiendo. Teníamos los vulnerables del área de la Barquita, que también se buscó una solución a largo plazo y creo que es un ejemplo que hay que repetir, pero todavía, por ejemplo, en San Cristóbal tenemos el área del barrio Moscú, que son áreas que cada vez que hay unas lluvias fuertes, no tiene que ser un huracán o una tormenta, están inundados. Pero a ambos lados de los Sama, por ejemplo, y de la Isabela, viven cientos de miles de personas en casuchas muy frágiles, ¿no? Que cualquier aguacero o cualquier crecida de río se la va a tragar. Sí, de hecho, lo que se está trabajando en estos días a través de Urbe, en estos meses, que tiene que ver con buscar una solución a esas personas que viven en la margen del río Osama, sobre todo en la parte occidental, porque lo de la parte oriental ya, el área de la Barquita era la más vulnerable, pero los de la parte occidental se está buscando una solución a largo plazo. La ventaja que ha habido y que no se manifiesta tan frecuente las inundaciones es porque las lluvias en el Gran Santo Domingo no son tan frecuentes y por eso no tenemos unas situaciones más calamitosas en esa zona. Pero, ¿y la zona de los humedales, cómo se trabaja allí? Porque hay gente, hay asentamientos humanos cerca, ¿no? Cuando Jaime David fue ministro de Medio Ambiente, se corrigió bastante lo de las personas que vivían en esos humedales, se recuperaron. Sí. El área del Cachón de la Rubia, todos esos humedales, ya ahí no tenemos gente residiendo, o sea, no hay viviendas, sino que es un área que está como área protegida. Y de potencial turístico también. Así es. De hecho, cuando se resuelva lo de la orilla de los Sama, creo que eso va a ser un boom turístico, poderse desplazar por el río Sama hasta esos humedales. O sea que hay un propósito a mediano plazo. Bueno, todas las ciudades del mundo que están construidas alrededor de un río o cercano a un río tienen el río como una fuente de explotación de sus recursos. Es una de las zonas más atractivas y más caras incluso. Bueno, a mí me tocó en Guayaquil transitar en un barco tipo pirata por todo el río y eso es verdad que es extraordinario. O sea, una sensación muy placentera que uno recibe. Entonces, creo que aquí tenemos esa oportunidad de recuperar el Osama para fines turísticos. Doña Gloria, cada vez que ocurre un fenómeno de esa naturaleza con potencial de destrucción, se plantea un problema, ¿no? Que es propio de la geografía dominicana. Hay poblaciones, asentamientos humanos a los cuales es muy difícil el acceso y eso dificulta las tareas de auxilio. No solamente la tarea de auxilio, sino lo que tiene que ver con salvar personas que corren el peligro de morir
por el arrastre de las aguas o los derrumbes, sino también para proveerle de la vitualla necesaria, alimentos, sábana, mosquitero y todo eso. ¿Qué medidas se han tomado en los últimos años para mejorar esa situación? Yo sé que hay centros de acopios en cada zona, en muchas zonas, ¿no? Se ha hecho un trabajo con esas comunidades a través de los comités de prevención, mitigación y respuesta, porque, como bien señala, es muy difícil tú desplazarte desde aquí, desde el Gran Santo Domingo, hasta esas localidades cuando hay situaciones de emergencia. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es que, previo a un evento extremo, como las autoridades se reúnen y hay un trabajo coordinado con los comedores económicos, con el Plan Social de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, o sea, todas las instituciones que tienen que estar para dar respuesta previo al evento, se desplazan sus equipos cerca de esa zona, y ya cuando viene la respuesta es más rápido para socorrer a esas personas. Es decir, hay centros de almacenamiento de alimentos y de materiales que pueden necesitarse en caso de emergencia, ¿no? Todavía hay algunos retos que se pueden más adelante cubrir, pero en sentido general, en los últimos años ha dado un gran resultado esos centros de acopio secundarios que se han diseñado para dar respuesta a esas comunidades. Como están identificadas cuáles son las más vulnerables, si la información indica que el evento, por ejemplo, va a afectar más el noreste del país, pues hay un equipo que se traslada a esa zona para dar respuesta rápida cuando viene la emergencia. ¿Cuál es el momento más difícil para las autoridades ante la proximidad de un ciclón? ¿Y qué factor incide para que sea más difícil? Es decir, la actitud de la gente, la falta de posibilidad de llegar donde está la gente que necesita el auxilio. Bueno, fíjate que como en el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el brazo operativo de la Comisión Nacional de Emergencia, cada institución tiene que jugar el rol que le corresponde. En el caso nuestro, que somos la Oficina Nacional de Meteorología, sabemos que tenemos que estar vigilantes. Cualquier perturbación atmosférica que amenace el territorio nacional y que pueda intensificarse a un ciclón tropical o una situación que amerite emergencia, inmediatamente se activa este Centro de Operaciones de Emergencia, y cada una de las instituciones, coordinada por la máxima autoridad, siempre hay que señalar que hemos tenido en los últimos años ese respaldo de parte de las autoridades que tienen ya la toma de decisión. Entonces se distribuye y está muy atento a que la Oficina Nacional de Meteorología dé ya la voz de alarma de que es inminente el paso sobre el territorio nacional por uno de estos eventos extremos. Y entonces ese es el punto de inflexión para ya activar todo el engranaje que va a dar respuesta. Doña Gloria, yo supongo que en todas las actividades humanas, la preocupación gira alrededor de las cosas que uno hace o que uno teme, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y excúseme que mencione un ejemplo particular, para yo poderle hacerle la pregunta que quiero que usted me responda. Cuando yo estoy trabajando en un proyecto, a veces no duermo, me despierto, me resulta difícil conciliar el sueño, y a veces sueño con lo que estoy haciendo. ¿Usted nunca ha soñado con un ciclón? Bueno, yo le puedo decir que cuando hay una situación de emergencia, o sea, inmediatamente nosotros avistamos que hay una perturbación atmosférica y que los modelos están indicando que se pueden intensificar, ya el sueño no está dentro de mi programa de actividades del día. O sea, nosotros sabemos tener hasta 3 días de corrido en el que uno duerme 1 y 2 horas, porque ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Organismo técnico científico que tiene que alertar. O sea, cuando tú tienes la responsabilidad de que tú eres que enciende la alarma, es una preocupación extraordinaria. ¿Por qué? Porque en caso de que las demás instituciones
no se activen, sobre quién cae la responsabilidad. ONAME no informó a tiempo, ONAME no dio la voz de alerta. O sea, es una situación en la que uno maneja una presión extraordinaria y claro que uno, eso es lo que tiene en la mente y los sueños giran en torno a esas situaciones de emergencia. ¿Cuándo se da la alarma realmente? Ya esto es inevitable. ¿En qué momento? ¿A qué distancia el fenómeno del territorio nacional? Bueno, desde las 36 horas antes ya entramos en lo que se llama aviso de ciclón tropical, sea una tormenta, sea un huracán. O sea que vamos a decir que vamos a suponer que sea dentro de 2 días, pues 12 horas antes de ese efecto directo, ya nosotros estamos con todas las autoridades alertadas y ya se están haciendo cada quien haciendo las diferentes acciones que le corresponde. En los partes que se dan cuando se aproxima un evento de esta naturaleza, se habla de la velocidad de los vientos y la velocidad de desplazamiento. Supongo, como neófito, ¿no?, en el tema, que mientras más intensas sean los vientos y más lento es el desplazamiento, mayor fuerza destructiva tiene, porque está más tiempo en un mismo lugar, ¿no? Así mismo es. Y tenemos un ejemplo muy reciente, la tormenta Noel. El problema de la tormenta Noel fue la velocidad de desplazamiento, no fue la intensidad de los vientos. Noel se estuvo desplazando en algún momento a 4 kilómetros por hora, cuando la velocidad promedio de traslación de estos fenómenos es 24 kilómetros por hora. Entonces, llegó casi a estar estacionario. Por eso fue que toda la lluvia quedó concentrada sobre la parte este del centro de Noel y nos correspondió a nosotros. Dicen, en la mitología de los huracanes se habla de que el momento más peligroso es cuando en medio del huracán se siente que los vientos disminuyen. Una calma. Una calma. Cuando el ojo del huracán está sobre el área de que se trate. ¿Y qué dimensión tiene el ojo de un huracán normal? Un huracán puede tener, o sea, el diámetro puede llegar hasta 90 kilómetros. O sea, diámetro, en todas las direcciones. Sí, exacamente. 90 kilómetros en todas las direcciones. En todas las direcciones. Entonces, ¿qué pasa en ese momento y cuánto dura? Bueno, depende de la velocidad de traslación, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué dicen que cuando viene la calma uno tiene que tomar medidas? No sé si eso es lo correcto, pero lo he oído de que soy un muchacho, ¿no? De que cuando viene esa calma, lo correcto es prever que los vientos van a girar en una dirección. Van a cambiar de dirección, así es. Hay un ejemplo que nosotros también hemos sido protagonistas, que fue cuando el huracán de San Zenón, que el centro pasó por la capital y como la gente había poco conocimiento sobre estos fenómenos, no había tanta información, pues cuando la gente vio que salió el sol y que dejó de llover y una calma total, la gente salió a la calle y esa fue la situación que produjo todos esos muertos que generó San Zenón sobre el país. También las construcciones eran mucho más débiles. Las construcciones eran más frágiles, pero también las planchas de zinc, porque había muchas viviendas techadas de zinc, se convirtieron en armas mortales para esa gente que salió cuando creyó que había pasado el huracán. Otro mito es que si los vientos giran en una dirección, en la parte hay que dejar rendijas para que los vientos salgan. No. Eso, ya se ha confirmado que eso de dejar una ventana abierta para que sople, no, eso no tiene esa veracidad. Esos son mitos como pero en realidad. Usted sabe que yo tengo una experiencia con David. Yo vivía en un sitio, las ventanas, los vidrios de adelante, en un momento dado, en medio del huracán, yo vi que se estaban inflando. Como que iban a explotar. Como que iban a explotar. Y yo rápidamente fui a abrir unas ventanitas de una puerta francesa que estaban en el otro extremo, y el viento, y aparentemente volvió a la normalidad. Y no sé qué fue lo que pasó ahí, pero... Puede haber sido un poco de casualidad, porque también la presión, la presión mínima, eso sí puede provocar esa situación, pero
es probable que ya el desplazamiento del fenómeno haya generado esa situación, pero en los últimos tiempos se habla de que no hay esa veracidad con relación a que hay que dejarlo. Lo interesante también es que los árboles grandes no le ofrecen la misma resistencia a los vientos que los árboles más débiles, ¿no? Quiere decir que se derrumban más fácil los grandes porque le oponen resistencia, porque los más débiles lo que hacen es que se abaten con el viento, van y vienen, y cuando pasa el fenómeno, pues ellos se quedan. Eso ocurre con las construcciones modernas antitemblores, sí, ¿no? Que son sismorresistentes, que se dejan abatir por el fenómeno y luego no pasa nada. Bueno, pero una última pregunta y muy brevemente, porque sé que usted tiene un compromiso. Bueno, ya el compromiso de irse a acostar a su casa, no temprano, porque mañana es un día de trabajo. Pero lo que quiero decir, no hay razones para uno entrar en pánico tan pronto, ¿no? Con relación a la temporada ciclónica, tenemos un margen como para estar más tranquilo, y es que generalmente en los primeros meses de la temporada ciclónica, dígase junio, julio, generalmente se forman en el Caribe Occidental, Golfo de México, y tienden a desplazarse más bien hacia el norte, hacia la parte del oeste de la Florida, y no afectan el territorio nacional. Bueno, La Habana fue muy golpeada con las últimas Ahora lluvias. mismo con Alberto se produjeron lluvias extraordinarias y una situación calamitosa. Aparte de que también el año pasado con Irma, ellos no esperaban que Irma se iba a penetrar al norte de Cuba. Ellos esperaban que iba a pasar como pasó sobre nosotros, que pasó más bien por aguas del Atlántico, pero sin penetrar a tierra. Pero a ellos le penetró a tierra y le produjo también daños extraordinarios. Bueno, doña Gloria, muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Espero que tenga una noche plácida, al igual que todos los amigos televidentes que hayan disfrutado del programa, que hayan aprendido la lección de no desesperarse y tomar la medida, ser paciente ante la eventualidad de un fenómeno destructivo como son los huracanes, y los invitamos para estar nuevamente con nosotros mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.